Hoy, la Corte y Mujeres y los Congresos apoyan institucionalmente la despenalización de la interrupción del embarazo. En Ni Una Más, la lucha por la niña indígena Mepa de 10 años de edad, huérfana de madre, violada por un primo. Feministas de Guerrero lograron la interrupción legal de su embarazo. En Deconstrucción estará Hernando Hernández del colectivo Cómplices por la Igualdad. En el diálogo con las colectivas, Marea Verde, originada en Argentina, avanza con fuerza en México. Chayo TV en Voces Digitales nos habla del revuelo en redes por la despenalización del aborto en Colombia hasta las 24 semanas, el doble que en México. En nuestra agenda feminista, una mesa de análisis en la UNAM sobre el estafador de Tinder y un podcast que no te puedes perder. México parece ir en una ruta de no retorno hacia la despenalización del aborto, y esto es apoyado por diversas instituciones. En enero pasado, el Instituto Nacional de las Mujeres hizo un llamado respetuoso al Congreso de Guerrero para que retome una iniciativa para modificar el Código Penal y despenalizar hasta la semana 12 la interrupción del embarazo. Por otro lado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos llamó a las autoridades y a los sistemas penitenciarios de los 32 estados del país para liberar a las mujeres presas por haber abortado. En este contexto, ha sido fundamental la decisión histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en septiembre de 2021 al declarar inconstitucional la penalización del aborto. El pasado 8 de marzo, el Congreso de Sinaloa votó por la despenalización. Todas del estado de Sinaloa, con el objeto de fortalecer el derecho a la autonomía reproductiva de la mujer y personas gestantes, al ser consagrado en el artículo 4 constitucional, cuyo reconocimiento abarca tanto el derecho a decidir de manera libre, informada y responsable sobre el número y esparcimiento de sus hijos, como su derecho de optar por no tenerlos, lo que obliga a los estados a respetar y asegurar el derecho humano de las personas a la planeación familiar. Con Sinaloa ya suman 8 estados donde se despenaliza la interrupción del embarazo y el Congreso de Puebla promete discutirlo en junio. Ni una más debe morir ni ser violentada, acosada o abusada. Tiene 9 años de edad, es una niña, es indígena Mepa, huérfana de madre. Fue violada por un primo también menor de edad. El pasado 14 de febrero, la niña, su tía y sus abuelos se trasladaron desde la montaña de Guerrero a Chilpancingo al Hospital Raimundo Abarca, trayecto que dura más de 4 horas, a solicitar la interrupción del embarazo con base en el artículo 159 del Código Penal del Estado. Pero en el hospital se negaron a practicar el procedimiento al alegar la objeción de conciencia. Intentaron convencer a la familia de que continuara con la gestación. Finalmente la enviaron a otro hospital donde también se negaron a realizarle el procedimiento a la menor. Las colectivas feministas de Guerrero se movilizaron en redes sociales y en medios de comunicación y solamente así lograron 2 días después que la Secretaría de Salud practicara con éxito la interrupción del embarazo, lo que ocasionó la condena del obispo Salvador Rangel. El año pasado los médicos negaron el procedimiento a otra indígena Mepa, quien también fue violada hasta que por la intervención de las feministas, una médica le dio una pastilla en Ayutla. Otra menor de 17 años violada con todo y denuncia ante el Ministerio Público no fue atendida y tuvo que ser enviada a la Ciudad de México para la interrupción de su embarazo. En septiembre, otra menor de 14 años fue convencida por el DIF municipal para que continuara el embarazo. En octubre, otra niña de 13 años también abusada acudió al Centro de Salud Juan R. Escudero de Chilpancingo y en el mismo mes en Taxco, otra menor de 13 años violada por su hermanastro, con todo y orden del MP, fueron rechazadas de los hospitales hasta que lo lograron gracias a la intervención de las feministas de Guerrero. Guerrero tiene alerta de género. En su Congreso todavía debaten una despenalización más amplia del aborto. La Red Nacional de Masculinidades Cómplices por la Igualdad es un grupo, un colectivo de personas que, académicos, académicas, colegas feministas, hombres y mujeres, activistas, que desde hace más de 11 años se reunieron en Puebla
y determinaron la importancia de generar un colectivo que entonces se llamó Cómplices por la Equidad, que el nombre se lo puso o lo sugirió la colega Guité Hartog de Canadá, quien entonces trabajaba en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y se reunieron ahí para hablar de la importancia del trabajo con varones desde la perspectiva de género, y desde hace 11 años Cómplices por la Igualdad trabaja para hacer incidencia política y trabajar desde la perspectiva de género con niños, con adolescentes y con hombres adultos en 4 ejes diferentes. El primer eje de trabajo es el cambio cultural, que no se da del día para la mañana, sino que toma mucho tiempo el cambio cultural. El segundo eje de trabajo es el eje de salud masculina, salud física, salud mental y salud sexual y reproductiva de los varones. El tercer eje de trabajo tiene que ver con el involucramiento de los hombres en el trabajo de cuidados para disminuir la brecha de desigualdad que hay en esta área, que es el trabajo doméstico y el trabajo de cuidados en los hogares mexicanos. Y el cuarto eje, pero no menos importante, es la vida libre de violencias. Es trabajar con los varones para prevenir y atender todas las formas de violencia contra las niñas, las adolescentes y las mujeres, pero también contra otros hombres. Es una red que invita a la prevención y sobre todo trata de brindar alternativas de otras formas de construir vínculos entre las mujeres y los hombres y con personas de la diversidad sexual. Buscamos articularnos de esta manera para prevenir todas las formas de violencia y de dominación que existen y que en buena medida son reproducidas principalmente por los varones. Los imaginarios patriarcales trascienden las generaciones. Se sostienen en el tiempo y son reproducidos a través del lenguaje, los productos culturales y sobre todo la legitimación a través del silencio. Aunque efectivamente estamos viviendo una transformación cultural, actualmente escuchamos a niños y niñas reproducir discursos estereotipados, escuchamos a jóvenes expresarse de manera misógina contra las mujeres, de manera homofóbica contra las personas de la diversidad sexual, y también, digamos, legitimar la violencia que expresamos entre hombres como formas de honor, de valentía. Sin embargo, cada vez encontramos más niños, varones y mujeres que se manifiestan también contra la violencia. Por ejemplo, no solamente en los dichos, sino en los chistes, sobre todo eso, como violencias de la vida cotidiana, ¿no? Machismos de la vida cotidiana, como interrumpir a las compañeras, cómo explicarles cosas en las que ellas son especialistas, como incluso como el machismo condescendiente, ¿no? Decir primero las damas. Eso que ya también se está transformando, decir, pues son mujeres sujetas de derecho, ¿no? Y no es necesario ni que dejes la palabra primero, es decir, es una condición de igualdad sustantiva. Renata Villarreal, ¿quiénes son y quiénes integran Marea Verde en México? Marea Verde en México es un movimiento que integra a cada mujer que quiera luchar por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Somos todas, entonces. Somos todas. Somos todas. Según el Grupo de Información de Reproducción Elegida, GIRE, hay 32 niñas embarazadas a diario a causa de una violación. Este es un tema importante en la agenda de Marea Verde, la despenalización del aborto. ¿Cuál es tu evaluación del movimiento que inició con ustedes a la fecha? Creo que hemos avanzado mucho, tal vez no en términos legales como nos gustaría, en términos de legalización y despenalización, pero creo que en temas de concientización y unión de mujeres va muy avanzado. Y en términos de despenalización, faltan muchos estados por despenalizarlo. Faltan muchos estados y no es solo la despenalización, es la legalización y la concientización y el trato a las mujeres que quieren acceder a un aborto. ¿Quiénes están avanzando más en ese sentido dentro del Estado mexicano, el Poder Judicial? ¿Cómo evalúas toda esta participación? Definitivamente en septiembre del año pasado la Suprema Corte dio mensajes positivos, se sumó a esta lucha. Creo que los estados van un poco atrasados en esto, pero creo que la Suprema Corte hizo un excelente trabajo, un parteaguas para que las compañeras que están en cada estado puedan avanzar de forma mucho más fácil, aunque sea con amparos mientras, pero es una forma de ir avanzando. ¿Cuál es la perspectiva de Marea Verde en torno a la homologación de códigos penales en este sentido?
tristemente se sigue metiendo la Iglesia en las leyes de México. Se supone que somos un país laico, pero realmente en el día a día no lo somos. Entonces creo que la obstrucción está ahí, pero también la lucha y el cuerpo y el trabajo de todas las compañeras en cada estado está mucho más presente. Sin duda, Marea Verde tiene esta bandera por un aborto legal y seguro, pero también en las redes sociales ustedes brindan otro tipo de ayuda a las mujeres. ¿De qué tipo? Pues ahora ya brindamos todo tipo de acompañamientos a sobrevivientes de violencia sexual, desaparición forzada, a sus familias. También desde la pandemia tenemos una bandera de concientización y apoyo y nombrar pues la salud mental y emocional de las mujeres, la violencia económica, que también las mujeres que viven violencia económica. En sí se volvió un movimiento tan grande que no se pudo dejar atrás ningún tipo de acompañamiento, ningún tipo de violencia, todas vienen de la mano. Entonces, hacemos desde un acompañamiento emocional para mujeres que no tienen como una red cercana para platicar, somos como esa amiga que las escucha sin juzgar, y hacemos desde el acompañamiento a mujeres que viven violencia, ayudarles a encontrar una fuente de ingresos para poder poco a poco lograr la libertad que necesitan ellas y sus familias. Es cerca de 350,000 seguidores en Facebook, seguidoras y seguidores, porque también hay hombres, y poco más de 100,000 en Instagram. ¿Cómo se financian? ¿Qué le dirías a todo este público que te ve no solo en redes sociales, sino ahora en este programa? Pues no hay financiamiento, la realidad es que somos una colectiva, no una organización. No tenemos financiamiento de nadie, todo es por medio de donaciones de las mujeres, ¿no? A veces necesitamos para un boleto de camión, para una mujer que vive violencia, a veces para estudios ginecológicos, a veces para, ¿no? Muchas cosas. Entonces, literalmente lo que hacemos es ponemos post, se necesita tanto dinero para esto, y las que nos siguen empiezan a donar dinero, y así es como colectamos el dinero que usamos para ayudar. Renata, por último, ¿hasta dónde va a llegar Marea Verde? Creo que esto no acaba. Aunque se llegue a legalizar el aborto, siempre hay mujeres que viven violencia, desgraciadamente. Y aún en los lugares donde es legal, hay mucha revictimización y mucha violencia a las mujeres que llegan a los hospitales, que llegan a las clínicas a buscar el acceso a un aborto. Entonces, el acompañamiento y la capacitación para servicios de salud también va a seguir trabajando. Entonces, yo creo que esto, ojalá haya un final, pero no lo veo cercano. Y esto se vive desde luego diferente en las zonas urbanas que en las zonas marginadas. Háblanos de 1 o 2 casos que tú sepas que realmente la gente debe conocer para tener conciencia, como decías al principio, de esta problemática. En las zonas urbanas y también en las zonas del norte. Las zonas del norte donde hay acceso a armas, que hay mucho más acceso a armas, también es una violencia diferente. Tenemos pues mujeres que tienen, por ejemplo, que han vivido un aborto a causa de los golpes de su pareja, y quienes están en la cárcel fueron ellas, no ellos, ¿no? Los agresores. Creo que estos temas, niñas que han sido embarazadas a causa de una violación, que no tienen acceso a un aborto y aparte se les revictimiza y criminaliza, pero no al violador. Creo que esos son los casos que más nos mueven y que más tenemos que tener el ojo ahí. ¿Y en las zonas marginadas? Pues las zonas marginadas, desgraciadamente, muchos de los embarazos son por medio de violaciones de los mismos familiares. Más del 75% de la violencia sexual de las mujeres viene dentro de las familias. Entonces, pues las historias son dolorosas, son terribles. Dolorosas. Por eso Marea Verde hasta el final. Y el final no se ve cerca. No se ve cerca. Renata Villarreal, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Qué onda, morras? ¿Se acuerdan que las redes sociales de la Marea Verde Latinoamericana estallaron de alegría a finales de febrero? Pues fue precisamente porque la Corte Constitucional de Colombia aprobó la interrupción voluntaria del embarazo hasta por 24 semanas. La mayoría de los países, incluido el nuestro, permiten la interrupción del embarazo en el primer trimestre. Canadá y Corea del Sur no tienen plazo, pero ahora Holanda, Reino Unido, la ciudad de Nueva York y ahora Colombia lo autorizan hasta el segundo trimestre. Hay todo un debate sobre los tiempos jurídicos médicos y también políticos. Lo cierto es que según la experiencia de Reino Unido, 88% de las compas que solicitan la interrupción del embarazo lo hicieron en la semana 10 y solo 1% lo pidió a la semana 20. Lo interesante de este tema es que las feministas de la Marea Verde en América Latina están logrando un acceso más amplio, más seguro y más justo al aborto para miles de niñas, mujeres y adolescentes que antes morían en abortos clandestinos e ilegales. En México ya son 8 estados donde no se criminaliza la interrupción del embarazo. Avanza la Marea Verde. Nos vemos en la próxima.
has sentido estafada, estafado o estafade? La Coordinación de Igualdad de Género de la UNAM invita a la mesa de análisis del documental El estafador de Tinder, en la que se visibilizarán los tipos de violencia en las relaciones de pareja hacia la mujer y los machismos cotidianos. Dirigido al público en general, sigue la transmisión el 10 de abril a las 18 horas a través del Facebook @FES_Aragón-UNAM. Mujeres Bacanas, el podcast, es un viaje sonoro por historias de mujeres de todas partes del mundo. Escucha las voces de Jacinda Ardern, la revolucionaria de la empatía, Malala Yousafzai, la joven que lucha por la educación, y Serena Williams, el glamour y la fuerza en la cancha, entre otras. Cada viernes 2 nuevos capítulos. Búscalos en mujeresbacanas.com. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo jueves en un diálogo con la Red de Juventudes Trans México.